Camino a la paz, pero ¿de qué está empedrado ese camino a la paz? Vamos a verlo. Y nos vamos a España. Ahí está Oleksandr Sluchak, que es nuestro amigo ucraniano desde el primer día, el lamentable primer día de la guerra. Nos ha ido pues ayudando a entender el punto de vista de sobre todo la juventud ucraniana. Hay que Oleksandr recordar que ha perdido amigos en el campo de batalla, que él ha estado allí pues haciendo su trabajo como analista, como periodista, para que la verdad del punto de vista ucraniano se sepa, ¿no? Y no solo la propaganda rusa de desinformación. Muchísimas gracias, Oleksandr, por estar con nosotros, a pesar de que por allá que son las 2 de la mañana, casi las 3, ¿no? Buenas tardes, Juan Manuel, un gusto siempre. Cómo no. A ver, empezamos con las palabras de Marco Rubio. Vamos a escucharla y me gustaría después tu evaluación desde Arabia Saudita. Adelante. That's the offer. The offer is to stop the shooting. The goal here is the only way out to end this war is to negotiate out of it. There's no military solution to this war. The solution to this war and the way to end it and to achieve the president's objective of peace is to negotiate. But before you can negotiate, you have to stop shooting at each other. And that's what the president has wanted to see, and that's the commitment we got today from the Ukrainian side, their willingness to do that. Obviously now that'll be delivered to the Russians. It'll be delivered to them directly through multiple channels, meaning not only will they obviously see it, but it'll be communicated to them through our diplomatic channels, through conversations, and other methods, but they'll obviously be well aware. And our hope is that the Russians will say yes, that they will also agree. So the shooting will stop, the killing will stop, the dying will stop, and the talks can begin about how to end this war permanently in a way that's acceptable and enduring for both sides. Primero, Oleksandr, tu reacción general a las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio. Es una evaluación muy positiva y en general la comunidad ucraniana y la sociedad lo aceptó con mucho optimismo, y yo personalmente creo que Marco Rubio tiene toda la razón cuando habla que antes de buscar la paz hay que establecer un alto el fuego. Y la parte ucraniana, la delegación ucraniana lo demostró clarísimo, que estamos dispuestos a alcanzar un alto el fuego, y el problema no está en Ucrania, no está en Kiev. El problema está en el Kremlin. Ahora lo más importante, y Marco Rubio lo declaró también en sus redes sociales de X, que ahora la pelota está en el lado de Rusia y esperamos la respuesta del Kremlin, si ellos están dispuestos a también alcanzar el alto el fuego. Tu evaluación, que estás en primera fila, ¿va a realizar un alto al fuego real Rusia o va a aprovechar el momento, al contrario, para avanzar sus posiciones? Yo creo que nos espera a todos, y a Ucrania y a Estados Unidos, una frustración después de respuesta de Rusia. Rusia no está dispuesta a un alto el fuego actualmente. Lo que yo leí en las cuentas rusas y en los medios de comunicación rusas, ellos no entienden por qué tienen que aceptar un alto el fuego ahora, porque según Rusia ellos avanzan en el frente. Entonces, para Estados Unidos les va a costar, y para Washington le va a costar entender la postura rusa y aceptar una frustración bastante dolorosa, porque Kremlin no quiere negociar actualmente. Kremlin quiere seguir con la suya, con la guerra. Entonces, nosotros no creemos, no hay una confianza en la respuesta rusa. Y yo de momento creo que los rusos no lo van a aceptar, aunque tienen que recibir una presión más alta que reciben ahora para aceptar una tregua. Tú has dado en un punto interesante, ¿no? Todos ustedes, ucranianos, hablan perfectamente ruso. Me extraña, es muy raro un ucraniano que no hable ruso. Incluso algunos, como el propio Zelensky, ha sido su primera lengua. Por lo tanto, pueden leer la prensa rusa. Nosotros acá, y también el gran público norteamericano y mucho del gran público europeo, solo tiene las versiones que llegan o sea, no leemos lo que está diciendo el gobierno ruso, lo que está diciendo Putin y sus
y su gobierno en la prensa al pueblo. Si pudieras ponernos un poco al tanto, ¿cuán belicoso es el lenguaje? Porque llegamos a conclusiones solo viendo una parte. Sí, claro, yo le puedo leer en ruso para que nos entiendan los oyentes que hablan ruso. La señora Skabeyeva, la principal presentadora en la televisión rusa, pregunta en su cuenta de Telegram: "Y главный вопрос, что нам взамен?". Entonces, la pregunta principal, ¿qué en respuesta va a recibir Rusia? O sea, qué va a recibir Rusia en cambio de esta tregua de 30 días? Ellos no entienden por qué tienen que aceptar una tregua. Las demás cuentas de Telegram y de medios de comunicación rusos demuestran que, en su opinión, Estados Unidos tienen una ilusión y son ingenuos cuando quieren dictar a Rusia lo que tiene que hacer Moscú o Kremlin. Que me da una impresión que los rusos no entienden lo que está pasando y de esta manera provocan una respuesta más feroz de Washington para presionarles a aceptar una tregua. De momento, en Moscú no hay entendimiento. Ojalá que esto llegue en las semanas que vienen. A ver, tú dices que Moscú no entiende lo que está sucediendo y yo te pregunto al revés, ¿no será Washington el que no entiende lo que está sucediendo? No, Washington lo tiene claro también. Yo estoy convencido que Marco Rubio tampoco tiene mucha confianza en la respuesta de Rusia. Los norteamericanos y los ucranianos están, afortunadamente, están unidos en su postura de la búsqueda de la tregua, de la paz de alto el fuego. De momento, eso era la primera demostración de buena voluntad de Washington para que Rusia se siente a negociar y acepta lo que tiene que aceptar, una tregua ahora. Si Rusia no lo va a aceptar, entonces la respuesta también fue declarada por mismo Donald Trump, que Estados Unidos van a seguir enviando armamento para que Ucrania siga resistiendo y hacer Rusia negociar de manera forzosa a través de una respuesta violenta. De ahora tenemos una ventana diplomática, pero esa ventana puede cerrarse para Rusia bastante rápido. Entonces, por tus palabras, deduzco que ustedes, los ucranianos, consideran que el desencuentro que hubo en la oficina oval de la Casa Blanca ya se ha arreglado de alguna manera esa diferencia. Efectivamente, a través de diálogo y conversaciones, este problema, esta reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky ya se solucionó, y los señales que recibimos hoy desde Arabia Saudí es una demuestra que hay un diálogo constructivo entre Washington y Kiev de Ucrania. Qué bien. ¿Me permites ir a una pausa y cuando regresemos, entonces la pregunta que te voy a dejar pendiente es, ¿qué creen ustedes que haría Estados Unidos, Trump, la Casa Blanca, la OTAN, si Rusia realmente aprovecha este cese al fuego unilateral, por el momento es unilateral, para avanzar, para atacar, para ocupar territorio? ¿Qué va a pasar? Ya volvemos. Tema importante de Ucrania, recordemos que el secretario de Estado Marco Rubio estaba en Arabia Saudita, donde anunció que Ucrania había aceptado unilateralmente un alto al fuego con la esperanza de que Rusia también lo aceptara. Tenemos a Alexander Sluchenko desde Europa, conversando con nosotros. Alexander, voy a repasar. Me habías dicho, si entendí bien, que la prensa rusa, que tú lees directamente del ruso, cree que no tiene por qué aceptar el cese al fuego, que ve la propuesta americana como ingenua, y me dijiste también que los rusos no parecen entender las consecuencias. Y yo te hice la pregunta al revés, de si no es Washington el que parece no entender lo que está pasando, y tú me dijiste que no. Así que me gustaría que me explicaras qué va a pasar si Rusia sigue atacando. Bueno, de momento el Washington está proponiendo a Rusia una salida diplomática y más rápida y más fácil para Moscú, porque desde Washington se ve como un conflicto que se puede solucionar bastante rápido y con unas negociaciones ya inmediatamente.
Lamentablemente desde Ucrania no tenemos la misma visión. Me parece que de momento Rusia de Putin no está dispuesta a negociar una paz duradera ni una tregua. De momento es en que estamos ahora. Rusia tiene que ser forzada a hacerlo de manera directa e indirecta. De manera directa como de manera militar y violenta en el campo de batalla en Ucrania a través de mandarnos más armamento. De manera indirecta es influir la economía rusa, atacar la flota, se dice flota negra de Rusia, como Rusia manda el petróleo, evitando las sanciones, imponiendo las sanciones más graves, explicando a Rusia que no es razonable seguir con la guerra, es razonable sentarse a negociar y buscar un alto el fuego. Eso hay que entender en Washington y también hay que explicarlo muy bien a los rusos. De momento, Moscú está pensando, por lo menos lo dice la prensa rusa, que propuesta de alto del fuego unilateral por parte de Ucrania es una cosa que no tiene que ser respetada desde ya. Entonces, las semanas que vienen vamos a ver qué pasos van a hacer los rusos y los resultados de la reunión, de la llamada telefónica, por lo menos entre Donald Trump y Vladimir Putin, que ya nos dará más claridad sobre posible respuesta de Rusia. Marco Rubio dijo que la solución no es militar. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo entiendo las palabras de Marco Rubio que la solución de esta guerra no es militar. Él quiere decir que ni Ucrania ni Rusia no pueden ganar en el campo de batalla como lo sabemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Esto yo entiendo también, que Ucrania no puede seguir y ocupar Moscú un día, Rusia tampoco puede ocupar la capital ucraniana Kiev. Pero otro aspecto hay que tener en cuenta que la presión sobre Rusia y es militar, porque Rusia entiende violencia como cualquier régimen autoritario. Se entiende muy bien que con los autócratas es complicado negociar de manera civilizada y diplomática. Entonces hay que usar herramientas de fuerza como bélica, como económica y más sanciones. Todo en conjunto puede crear una presión sobre Moscú. Solamente palabras y declaraciones lamentablemente no lo van a hacer. Vamos a escuchar al presidente Zelensky agradeciendo a Estados Unidos, a Trump. No lo he visto todavía, así que estoy listo yo también para ver. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ahora, Alexander, hay un detalle. Si Putin no mueve ficha, ayuda a restablecer aún más la quebrada relación entre Ucrania y Estados Unidos, pensando en lo que pasó en la oficina Oval. Él no es tonto, tiene que saber eso, ¿no? Yo creo que sí, él tiene que saber eso. Por eso los rusos van a intentar mover el mensaje de paz, una palomita de paz que va a salir desde Moscú explicando que Rusia quiere la paz, pero con las condiciones. Y las condiciones son maximalistas. Esto es el problema. No es que Rusia puede alcanzar alto el fuego, pero con las condiciones maximalistas. Y la primera es que para que Ucrania salga de las provincias que Rusia todavía no está ocupando, de Donetsk, de Zaporizhia y de Gerson. Es imposible, Ucrania no lo va a aceptar. Segundo es que para Ucrania limite sus fuerzas armadas, es desarmarnos y quedarnos desarmados para futuras amenazas de Rusia. Ucrania tampoco lo va a aceptar. Entonces, los rusos van a intentar mandar este mensaje
al mundo que es Ucrania que no quiere aceptar su visión. Pero su visión, le repito, es maximalista y poco prudente y poco razonable, poco conectada con la realidad. Esto es un problema porque al final las negociaciones van a ser largas, estancadas y cada vez con más etapas para que Rusia intente avanzar, avanzar, avanzar. ¿Qué aceptaría Ucrania? ¿Ucrania aceptaría, no digo desde el punto de vista emocional ni patriótico, desde el punto de vista práctico, aceptaría perder Crimea como ya lo tiene desde el 14? ¿Aceptaría perder las zonas ya ocupadas? ¿Qué pasaría con Zaporilla? Es una pregunta complicada y la respuesta también tiene que ser complicada. Ucrania aceptaría primero algo que vale la pena y tiene algo en cambio. Lo primero que buscamos es una garantía de paz, de seguridad, que no nos van a atacar en el futuro. Ceder territorio, 4 provincias y Crimea, no nos da seguridad para nada, porque eso significa solamente, bueno, ceder territorio y después esperar una segunda invasión que va a ocurrir. Yo no lo digo como ucraniano, yo lo digo de manera razonable, que eso no soluciona el problema. Al final, lo que sí Ucrania podría aceptar ya que la OTAN no nos quiere integrar, esta tabú de la entrada de Ucrania a la OTAN podría ser una propuesta para Ucrania, para que Ucrania ya no forme parte de la OTAN. Pero algo tiene que ser en cambio, alguna garantía de seguridad. De momento yo no tengo claro y la comunidad ucraniana tampoco. Entonces, no tenemos que concentrarnos sobre el territorio porque esto no es un problema. Rusia viene por todo el país al final. Y entonces, se puede, por ejemplo, aceptar algún compromiso comercial para que el gas ruso o petróleo siga a Europa, para que los productos rusos sigan a Europa a través de Ucrania. Algo comercial, económico así, Ucrania lo aceptaría. Pero cosas más profundas como territorio, como seguridad, eso me parece que vamos a tener un estancamiento bastante fuerte en las negociaciones. A ver, para ya cerrar, y yo sé que la respuesta necesita ser más amplia, lo principal es garantía de seguridad. Exactamente, sí. Ok, bien, pues nada, con eso nos quedamos, vamos a ver qué sucede, ¿no? Debería haber una respuesta en menos de 7 días. O si siguen bombardeando, lanzando misiles, cohetes, a lo mejor esa es la respuesta. Nunca, muy a los Putin es no responder nada también y que respondan los hechos. Vamos a ver. Claro, Oye, muchísimas gracias. Te hemos robado ahí la madrugada. Un placer, un gusto siempre. Cómo no, Alexander Sluchenko desde España. Muchas gracias, joven ucraniano que ha vivido la guerra desde el primer día, como decía, que ha perdido amigos. Ha sido una cosa terrible, ¿no? Toda su experiencia. Vamos a una pausa y cuando regresemos